y ustedes estuvieran caminando, se encontraran con el Señor Jesucristo, ¿qué le dirían? Hay varias ocasiones en las Escrituras en las que una persona venía o vino directamente al Señor Jesús y le pidió algo porque era lo que tenía en su corazón. Entonces, yo quisiera que ustedes se imaginaran esa escena. El Señor Jesucristo se lo encuentran. No sé cómo, no sé dónde, no sé de dónde ustedes se imaginen al Señor Jesús y que ustedes llegaran a Él y dijeran, Él es Jesús. ¿Qué le pedirían? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué le dirían? Y ahora quiero que se imaginen qué les diría Jesús. Lo primero es ustedes qué le dirían a Él, qué le pedirían. Que se imaginen qué les diría Jesús. Amén, amén. Mi deseo es que el Señor Jesucristo les bendiga en lo que le han pedido y que lo que hayan pedido Dios les haya contestado de alguna manera, les haya dicho algo para ustedes. Muy bien, vamos a ir entonces al tema de hoy. El tema de hoy es las parábolas del reino. Las parábolas del reino, pero tomadas de Mateo 13, porque hay muchas parábolas en todos los evangelios, hay muchas parábolas y aquí hay algunas solamente. Hay 7 parábolas más otra que parece ser una parábola y es más bien una instrucción, es una instrucción. Y vamos a ver entonces estas parábolas y las vamos a recordar por las imágenes. La primera es ¿cuál? La primera de su izquierda hacia su derecha, en la parte de arriba, la primera es el sembrador. La segunda, la perla de gran precio. La tercera, la levadura. Cuarta, sí, las semillas de mostaza, sí. La semilla de mostaza. Abajo esa es la última, así que la última que está en Mateo 13, y es tesoros nuevos y tesoros viejos, que casi es como que no es una parábola, pero vamos a ver. Y luego sigue ¿qué? ¿Qué encontró ese señor? Ese señor que encontró un tesoro escondido. Tienen que mirar, ojalá, miremos Mateo 13, el tesoro escondido. Y luego, la red. Y luego esta, ese sí es la cizaña y el trigo. Entonces, ¿cuántas parábolas hay? Hay 8, aunque algunos dicen son 7 solamente y la última no es exactamente una parábola. Pero las vamos a ver y las vamos a ver rápidamente. ¿Y por qué el Señor Jesucristo dice todas estas parábolas? Pero más bien, ¿por qué Mateo las pone todas juntas? Porque no creo que el Señor Jesús hubiera dicho todas al mismo tiempo. Es posible, es muy posible. Pero el asunto es que Mateo las pone todas juntas. Lo que pasa es que Mateo viene explicando el reino de Dios. Y todos los que hemos estudiado CIPE, los que se gradúan, saben, Mateo, el tema central del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, es el reino de Dios. Y el capítulo 4 habla de cómo ese reino comenzó a extenderse desde Galilea. Y Mateo 5, 6 y 7, ¿qué habla?
Mateo 5, 6 y 7. Abran sus Biblias si quieren, lo pueden mirar. ¿Los qué? Los principios de su reino, los principios del reino. Y Mateo 8 y 9, ¿qué son? 8 y 9. ¿Ah? 8 y 9, ¿qué son? Habla de milagros, ¿cierto? Habla de milagros ahí. Evidencias del reino. Las evidencias del reino. Capítulo 10, ¿qué es? Capítulo 10 de Mateo, ¿qué es? La comisión de sus discípulos, los embajadores del reino. Y capítulo 11 y 12, ¿qué es? Los enemigos. Uy, allí hay una buena estudiante, junto con Yesid, los buenos estudiantes. Exacto, entonces el 11 y el 12 son los enemigos del reino. Y ahora capítulo 13 son ¿qué? Las parábolas del reino. ¿Y cuál es el propósito entonces de que el Señor Jesucristo enseñe las parábolas? ¿Qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Una parábola es una enseñanza espiritual usando un ejemplo de la vida cotidiana. Algo que las personas hacen todos los días o que ven todos los días, y de ahí el Señor Jesús saca una enseñanza espiritual. Las parábolas del reino son ejemplos que Dios le da a sus discípulos, a los que lo están oyendo, porque Él está enseñando principalmente a sus discípulos. Sus discípulos están ahí. Sus discípulos han visto todo el proceso, cómo comenzó esa predicación del reino. Ellos vieron las evidencias de ese reino. Ellos vieron cómo Cristo sanaba a las personas. Ellos fueron enviados. Ellos sabían de la persecución. Ellos estaban experimentando su reino. Y ahora Cristo les está diciendo, miren, así es como ustedes deben observar y ver qué personas Dios está llamando a su reino y qué personas Dios no está llamando a su reino. Así que las parábolas del reino son ejemplos de cómo las personas reaccionan ante el mensaje del reino. Las parábolas, ¿qué propósito tienen? Que nos enseñen a nosotros a ver cómo las personas y cómo nosotros reaccionamos al mensaje del reino de Dios. Y lo que nos dice entonces el capítulo 13 de Mateo es que las parábolas tienen un doble objetivo. Es increíble, ¿no? Lo mismo, las personas lo reciben distinto. Dice así en el versículo 10 de Mateo 13. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Respondiendo Jesús les dijo, porque a vosotros, ¿a quiénes? A vosotros. ¿Quiénes son vosotros? También todos nosotros, a vosotros os es dado saber que los misterios del reino. Así que estas cosas tan sencillas para algunas personas son misterio. ¿Por qué? Porque no las quieren entender o no las pueden entender o hay algo en su vida que no les permite entender. Hay personas que no entienden lo que nosotros comprendemos. Oyen, pero no entienden lo que nosotros entendemos. Y por eso es que usted habla con una persona y esa persona dice, no, me hable, yo no creo en eso, es puro cuento, eso no es cierto, no es verdad. O sea que hay personas que no entienden lo que nosotros entendemos. Dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, le será arrebatado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen, no entienden. Y entonces, el curso que hemos estado y que yo le hago mucha publicidad a CIPEP, nos explica muy bien cómo pueden ser las parábolas. Para las personas que entienden, es como una ventana abierta.
y ven todo el panorama. Las personas que entienden ven las cosas claras y ven la profundidad de ese misterio del reino. Alcanzan a ver el paisaje, ven el futuro, ven su vida en relación con ese reino, ven y sueñan y esperan y tienen confianza en ese reino y ven el futuro con alegría, ven más allá que una pared. Pero las personas que oyen y no aceptan ese mensaje no ven nada. No ven nada, ven una cortina, ven algo que no les permite ver más allá. No alcanzan a ver más allá. Y sin embargo, ellos creen entender. Son personas que dicen ser más sabias que nosotros. Y dicen, no, esas personas dicen, usted está engañado. Esas cosas de las iglesias, ese mundo de esos dioses, todo eso es mentira, es un engaño. Ellos ven las cosas así. Y por eso dice que el reino es un misterio. Y que a nosotros nos ha sido dado comprender. No todo el mundo entiende, nosotros lo sabemos muy bien, ¿cierto? Salimos a la calle y les hablamos a personas y no, me molesta. O les hablamos a amigos o les hablamos a familiares y no van a querer saber nada. Ellos solamente ven como una cortina, no ven nada. Mientras que nosotros tenemos una visión distinta. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis, pero no percibiréis. Así que es increíble, las mismas palabras las entendemos distinto. Y es más, dentro de la iglesia, incluso dentro de la iglesia, uno comprende a medida que madura en el camino de Dios. Uno comprende en la medida que uno cree. Y no todo el mundo entiende igual. Y hay algunos bebés en Cristo que todavía no entienden cosas. Y hay algunos cristianos que son, como los llamamos, cristianos carnales. Es decir, que dicen entender, pero hacen otra cosa en su vida. Su vida está llena de problemas porque dicen creer en Cristo, pero sus obras no son buenas. Entonces las parábolas tienen tres aspectos. Tienen tres aspectos. Esos aspectos son oír, todos oímos, todo el mundo puede oír las parábolas, todo el mundo puede leer las parábolas. Luego, menos personas, algunas personas entienden. Y otros también, pocos, obedecen. Muy pocos tienen fruto. Y eso es lo que acabamos de leer de Mateo 13, del 18. Lo vamos a leer otra vez. Dice así, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, oigan, ¿sí? La oye. Segundo, no la entiende. No la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye y al momento entiende y recibe con gozo. Recibe y dice, uy, ¿qué es esto tan impresionante? Qué bueno, qué lindo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir, ¿qué? La aflicción, la persecución, los problemas con los hermanos, las dificultades de relacionarse con otros miembros en la iglesia, o cosas que suceden, peleitas que hay, celos, envidias, cosas que hay a veces en las iglesias, errores que hay, personas que se dejan ofender y dice, ay, no, yo que voy a ir a esa iglesia que hablen mal de mí, a que me hagan esto, que me hagan aquello, que me miren feo, que me rasguñen, que me arañen, yo no vuelvo y no quieren volver, luego están solos, se apartan y solos se enfrían y de un momento a otro están en otra cosa. Algún día recibieron, algún día comprendieron, algún día entendieron algo, pero se dejaron arrastrar por aflicciones, por amarguras, por rabias, por decepciones, por encontrones con la hermana o con el hermano tal y no se quieren ver y entonces ahí vienen los problemas y las personas se
apartan. Y no podemos, algunas personas no tienen la capacidad de sobreponerse a esos problemas, no hay una capacidad de perdón, de aceptación, de comprender la naturaleza humana, lo difícil que es estar en comunión con otros. No pueden con eso. O también la persecución, porque en la casa los comienzan a perseguir, que deje esa iglesia, ¿a usted cómo se le ocurre ir por allá? Y la persona se enfría y termina otra vez en el mundo. Entonces, esa persona, dos pasos, ¿cierto? Oyó y recibió con gozo, pero algo sucedió y no tuvo fruto. Luego dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y no tiene frutos. O sea que oye, pero dice, no, pero es que, no, eso ya, no sé, en cambio yo aquí más bien hago plata y me está yendo muy bien en los negocios, y entonces comienza a trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, no para de trabajar, no tiene espacio para Dios, no tiene espacio para su vida espiritual, no tiene espacio para orar porque está haciendo plata, ¿sí me entiende? Está muy contento con su dinero y resulta que el bienestar económico y tantas bendiciones económicas lo apartan de la más grande bendición que puede tener un ser humano, que es conocer a su Creador. Y luego dice, entonces, versículo 23, y aquí están los 3 puntos, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende y da fruto. Entonces, ¿cuál es el llamado para nosotros? El llamado para nosotros es tener esas 3 partes en nuestra vida: oír, entender y dar fruto. Porque como vimos, muchas de estas personas oyen, algunos entienden, pero no dan fruto. Y ese es un fruto que debe permanecer. Es un fruto que permanece y produce al 100, al 60, al 30, según el don que Dios nos ha dado. Hay personas que tienen unas capacidades inmensas y sirven y bendicen a otros y producen 100% de fruto. Hay otros que tal vez no somos tan habilidosos, tan llenos de algún don en especial, producimos menos, pero permanecer es el objetivo, permanecer en esos caminos, dando fruto en nuestra vida, en medio de toda prueba, en medio de toda tentación, en medio de toda dificultad, porque ser cristiano no es fácil. Los principios son sencillos, las cosas que hay que hacer son sencillas, pero mantenerse a través del tiempo es muy complicado. Y sí, lo sabemos, sin embargo, el cristiano, el que ha entendido, permanece. Muy bien, entonces esos son los 3 aspectos que Dios enseña en las parábolas, que no solamente hay que oír, porque a veces uno habla con personas y saben más que uno, ¿sí o no? Y saben mucho de escrituras, y sus frutos, y el fruto, ¿dónde está su fruto? ¿Sí? Sabe mucho, pero ¿y su fruto? No tiene frutos. Entonces hay una sola parte en esa persona: ha entendido, pero sus frutos son malos. Necesita armonizar lo que entiende con sus frutos en su vida. Muy bien, entonces vamos a ver las otras parábolas rápidamente. ¿Qué es la parábola de la red? ¿Cuál es el objetivo de la parábola de la red? Y esa la explica muy bien el curso de CIPEP, y hago énfasis porque se darán cuenta que estoy haciendo publicidad para que todos ustedes, nuestro objetivo es que ojalá todos ustedes estuvieran estudiando CIPEP. Son un material muy, muy bueno, muy edificante. Entonces, la red es semejante al sembrador, es semejante al sembrador. ¿De qué se trata la red? Dice así: el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. ¿Recoge qué? Toda clase de peces. Y lo que quiere decir acá es que Dios, su mensaje es para todo el mundo, para todos. Igual que la parábola del sembrador, Él habla y todos oyen, pero ¿entienden todos? ¿Obedecen todos? Y aquí es igual. El pescador echa su red, recoge todo, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan afuera.
Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Así que todos oyen, todos son llamados, las redes para toda clase de personas, pero no todos son, entienden, comprenden, reaccionan y tienen buenos frutos. Y según lo que se entiende acá de esta parábola, es que esta parábola se aplica específicamente a los hermanos, a la iglesia, a las iglesias en el sentido de que estamos en el mismo lugar, estamos asistiendo, todos venimos a la iglesia, pero en la iglesia también no significa que porque una persona está asistiendo a una buena iglesia y a una iglesia de sana doctrina, eso es suficiente. Porque algunas personas hacen mucho énfasis en la iglesia donde asisten. Entonces dicen, yo voy a tal iglesia que es buenísima. La iglesia puede ser muy buena, ¿y su vida qué? Porque no se trata de la iglesia donde vamos, sino si usted tiene frutos o no tiene frutos. Y si usted está entendiendo el mensaje de Cristo o no lo está entendiendo. Entonces, Judas anduvo con el Señor Jesús, él estaba ahí al lado, pero ¿y si su vida no cambió? Entonces no se trata, podemos estar incluso aquí al lado de Jesús, pero si su vida no es transformada por Jesús, no tiene sentido. Judas estuvo con Cristo todos esos años como discípulo, pero su vida no fue transformada, así que no importa la iglesia a la que usted va. No, ese no es el tema. Ahora, pues claro que sí, es importante escoger una buena iglesia donde usted vaya, pero no somos llamados a una iglesia, somos llamados a una relación con Cristo. Ese es el llamado. El llamado es a estar en una relación con el Señor Jesucristo, no a una iglesia, necesariamente. Muy bien, esa es la red. Esa es, todos son invitados, pero no todos aceptan. Muy bien, ahora hay las otras dos parábolas que él da, se parecen, la de la semilla de mostaza y la levadura. La semilla de mostaza porque dice la escritura que es la más pequeña de las semillas, pero luego va creciendo, cuando se siembra se convierte en árbol y se vuelve un árbol tan inmenso que todas las aves vienen a ese árbol, lo cobija todo, es un inmenso árbol. Es decir, la idea aquí es que ese árbol se va haciendo grande, 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 inmenso. Y no es la primera vez en las escrituras que se usa el árbol como símbolo del reino. En el Antiguo Testamento también se usa como símbolos del reino, de un reino, un árbol. Y la otra, la levadura, es que la levadura se pone en el pan y se va moviendo la levadura y se va moviendo la levadura y el pan y la masa hasta que todo es leudado. Y lo que está diciendo acá es que el reino es un reino que está creciendo y lo va a abarcar absolutamente todo. Es lo que Cristo dice, le dice a los discípulos, este reino es un reino que lo va a abarcar absolutamente todo. Y la pregunta es para nosotros, si nosotros estamos permitiendo que Dios lo abarque todo en nosotros, todos los aspectos de nuestra vida. No puede haber algún aspecto de nuestra vida en que su reino no gobierne. El económico, el emocional, el sentimental, el de nuestra casa, el de la fidelidad, el del trato. En todos los aspectos de nuestra vida debemos reflejar el reino. Todo debe ser, ese reino, el poder del reino debe llegar a todos los aspectos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque a veces tenemos como compartimientos y decimos, esto le pertenece, este tiempo le pertenece a Dios. Vamos a la iglesia, por ejemplo, vamos a la iglesia, muy bien, vamos a la iglesia. Pero cuando nos devolvemos a la casa, otra vez estamos en los mismos problemas. Falta algo. ¿Qué falta? Que Dios le demos apertura a Dios en aspectos de nuestra vida que todavía su reino no ha llegado. Y eso es lo que dice también Pablo, que nosotros no luchamos con armas
mortales, sino que nuestras armas son espirituales y derriban absolutamente todo, hasta que todo pensamiento, todos nuestros pensamientos estén sometidos a Cristo. Todo, absolutamente todo nuestro ser. Así que Dios quiere y nos dice que ese reino tiene que abarcar toda nuestra persona, todo lo que somos. Tiene que llegar un momento en que lo representemos en todas las áreas de nuestra vida. En estos días renunció una persona, un ministro del gabinete de Maduro, y renunció porque el hombre dijo, no puedo representarlo, no puedo, mi conciencia no me deja representarlo. No me deja representarlo porque me estoy dando cuenta que lo que él está haciendo está mal, y por eso voy a renunciar. Y renunció, y me pareció congruente. ¿Por qué? Porque si somos embajadores, estamos totalmente de acuerdo con el reino que representamos, ¿cierto? Y si hay algunas partes que no estamos de acuerdo, entramos en crisis. Y él prefirió, pues, decir no más. En el caso de nosotros, como cristianos, nosotros debemos representar ese reino totalmente. Estar de acuerdo totalmente con el reino de Dios. Somos sus embajadores, somos representantes de Él, y nosotros tenemos que representarlo en todos los aspectos de nuestra vida, todo. Pero también esas parábolas dice que su reino no solamente debe llegar a la plenitud de nuestra vida, sino que va a llegar a la plenitud del mundo y a la plenitud del universo. Su reino lo va a abarcar todo, todo. Y en estos días veía un programa acerca de lo inmenso, de lo maravilloso, desde el punto de vista totalmente científico. No tocaron para nada a Dios, no estaban hablando de eso. Pero lo que los científicos están asombrados, es que ellos creían entender el átomo, ya creían que lo entendían muy bien. Y se han dado cuenta que todavía no saben nada de lo que es el átomo. Yo me acuerdo en sexto bachillerato o cuarto por ahí que uno veía las partículas, los electrones, el núcleo y las fuerzas que habían, y uno pintaba el átomo y decía uno, uy, yo ya entiendo, ya sé cómo está. Resulta que el átomo es casi un universo en sí mismo. Y hay tantas partículas, tantas fuerzas, tantas cosas tan misteriosas en algo tan pequeño que dicen, ¿saben qué? El átomo es tan magnífico, tan maravilloso, tan misterioso como lo es el universo entero. Lo pequeño es tan increíble como lo más grande. Y hablando de este sermón y de esta idea, el reino de Dios va a entrar hasta lo más pequeño del átomo y hasta lo más inmenso del universo. Ese es el reino de Dios, lo va a abarcar todo. Todas las criaturas que Dios ha creado, todo lo que existe. Salmo 150 es donde dice, todo lo que hay, todo lo que existe, todo dé gloria a Dios. Todo, absolutamente, hasta las piedras, los árboles, todo darán gloria a Dios. Ese será su reino. Su reino lo abarcará absolutamente todo. Muy bien, esas son las parábolas del reino. Y Cristo está diciéndole a sus discípulos, y yo me imagino los discípulos están como, ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿No? ¿Qué es esto que nos está diciendo tan impresionante? Y luego esta de la cizaña del trigo la vimos el domingo pasado. Entonces no vamos a entrar ahí. Lo que sé es que ustedes deben recordar que todo lo que Dios quiere de nosotros es que seamos trigo. Eso es lo que Dios quiere, que seamos trigo y seamos luz. No que vengamos a perseguir a nadie ni a matar a nadie. Dios no nos llamó a matar a nadie ni a perseguir a nadie por más malo que sea. Ese no es nuestro llamado. Las cortes civiles, si tienen la pena de muerte, lo harán ellos, pero no es nuestro llamado. Nuestro llamado es ser luz y ser trigo. Y Dios verá, Él es el juicio, Él es el que traerá su juicio. Pero no es de nosotros. Muy difícil, porque algunos quieren acabar con el mundo entero, ¿no? Y algunos quieren, ¡ay! Los malos los vamos a matar. Y no es así. Muy bien, el tesoro escondido y la perla de gran precio hablan de ¿qué? De la pasión con la que debemos buscar ese reino. La absoluta pasión. Y que esa pasión se da, y esa actitud se da cuando descubrimos finalmente
lo valioso del reino de Dios. Porque es que es muy, muy distinto cuando uno está comenzando, uno no se da cuenta, cuando uno está niño en Cristo, no se imagina lo impresionante que es el reino, no se imagina la grandeza del Dios que tenemos, no se imagina uno el poder de Dios, no se imagina uno las promesas que Dios nos ha hecho como seres espirituales, la transformación de este cuerpo a seres gloriosos, la transformación a ser parte de la familia de Dios. No nos imaginamos el asunto de la vida eterna con Él, y todas esas cosas son como muy lejanas, pero a medida que vamos creciendo y nos vamos dando cuenta de que eso es en serio, que es verdad, que hay algo increíble, entonces valoramos el reino y el mensaje del reino. Y entonces es cuando vemos esas personas como los discípulos que estuvieron dispuestos a dar su vida y tenerla como algo secundario por causa de la confianza que tenían en aquel que prometió. Se entregan totalmente y dicen: mi vida no vale nada en comparación con las promesas del reino. Y entonces, aquí esto es muy interesante porque uno a veces habla con personas y uno mismo es así. Todos valoramos nuestra vida, ¿cierto? Como le dijo, creo que fue Satanás a Dios mismo acusando a Job. Dice: ¿qué no dará una persona por su salud? ¿Cierto? ¿Qué no dará? Y era porque pues Job todavía tenía su salud, no había sido tentado en esa parte, y Satanás estaba buscando que Dios le quitara la salud. Y entonces decía Satanás: vas a ver cómo reniega de ti. ¿Cierto? Todos amamos la salud, y eso es lo que nos preocupa, ¿no? Mi señora Paulita les contó de mi muelita, ¿no? Uno sufre por una miserable muela. ¿Cierto? Una muelita nomás lo hace a uno sufrir. Entonces imagínense ya otras enfermedades más serias y más difíciles. Uno hace lo que sea por tener la salud. Y eso es lo más interesante, que nosotros luchamos tanto, gastamos tanto dinero, nos esforzamos, sufrimos por estar bien, saludablemente, en lo físico. Valoramos tanto esta vida tan efímera y terrenal, y a veces no valoramos tanto la vida eterna. Si lucháramos y le pusiéramos tanto esfuerzo a la vida eterna como luchamos por nuestro cuerpo físico, todos estaríamos bien, de verdad, estaríamos en lo que es. Pero a veces decimos: no, a mí no me interesa mucho esta vida y no sé qué, pero le comienza a uno a doler la muela y dicen: no, Señor, mi muelita. ¿Sí me entiendes? Es decir, que una cosa es lo que uno dice y otra cosa es cuando uno está bajo la presión de la enfermedad. Y uno se da cuenta que uno ama demasiado esta vida. Uno ama esta vida demasiado. Y hay personas que aman tanto esta vida que cuando van donde Dios y no le responde, y van y oran otra vez y no le responde, y van y piden otra vez y no le responde, viene la tentación. ¿Cuál tentación? ¿Saben qué? Hay un señor que allí con un recito así, eso le hace unas cositas y le echa una agüita y listo, hermano. Quedó usted arreglado. Y entonces la persona comienza: ¿será que voy o no voy? ¿Voy o no voy? Pero no, eso no es bueno, eso no se hace, eso no se debe hacer. Y a lo último, si la persona no está bien puesta, resultan yendo donde estos señores a que les hagan riegos, a que les hagan oraciones raras y a que los engañen, porque muchos son mentirosos, pero digamos de cada 10, 7 son mentirosos, pero 3 están metidos con ese mundo espiritual, oscuro, de muerte, de engaño. Y hay personas que se han sanado. Yo he oído de personas que se han sanado. Han ido donde yo no sé, como San Miguel Hernández, algo así. San Gregorio, era San Gregorio, bueno. Y van allá y les echan el recito y a los 3 días están bien. Imagínense lo que pasa. ¿Saben qué pasa? La persona entra en confusión. Bueno. Sí, para que lo pongamos siempre en vibración. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona entra en confusión. ¿Por qué? Porque Dios, se supone que Dios no le contestó, ¿cierto? Pero este ser sí le contestó. Entonces, ¿ahora qué van a hacer? ¿Sigo por acá o sigo por allá?
La persona no sabe qué hacer y entra en confusión y dice, ¿será que Dios sí me ama? ¿Será si Dios me amara me hubiera contestado? ¿Cierto? Entonces entran en unos problemas tenaces y las personas se desvían y las personas entran en crisis por eso. Y bueno, esa es una tentación muy grande. Por eso aquí el Señor Jesucristo dice, la perla de gran precio, el tesoro escondido, ¿lo ha encontrado? ¿Usted cree en él? ¿Usted está absolutamente seguro, sí o no? Porque otra vez las personas ante las pruebas y las tentaciones hacen locuras. ¿Se acuerdan de Saúl? ¿Se acuerdan de Saúl? ¿Saúl qué hizo? Lo que estamos hablando. Fue donde Dios, pero Dios no le quería hablar porque habían cosas que él había desobedecido y Dios dijo no. Y él, en cambio de esperar, en cambio de pedir perdón, en cambio de arrepentirse, en cambio de someterse y esperar en fe, ¿qué hizo? Se disfrazó creyendo que nadie se iba a enterar y yo me enteré ya y ustedes también. Y a través de toda la vida todo el mundo se enteró. Creyó que nadie se iba a enterar, se disfrazó y fue ¿dónde? Una adivina. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y consultó a la adivina de Endor. Y ese ser que se le apareció allí, que era un espíritu malo y engañador, le dijo cosas, ¿cierto? Pero no era Dios el que le estaba hablando, no era Dios, era un mundo malo. Así que él perdió la fe y perdió la confianza. ¿Por qué? Porque no atesoró, no consideró un tesoro total su fe en Cristo, su fe en Dios. Aquí entonces Dios nos dice que el que realmente comprende y entiende, dice, este es el tesoro de mi vida, esto es lo más precioso, esto es lo más valioso, y no se deja desviar, ni compra otra cosa, ni invierte en otra cosa, ni gasta su dinero, ni su vida en otra cosa, sino pone todo en ese tesoro. Y eso es lo que dice Dios, el tesoro de su reino. ¿Cuánto nosotros valoramos el reino y las promesas del reino y nuestra participación en él? Porque es que esa es la parte hermosa a la que Dios nos está llamando. Dios nos está llamando a que participemos de su reino. Es como si a ustedes estuvieran hoy, ¿no? Todo el mundo quiere ser político, muchos quieren ser políticos. Imagínense que les ofrecen una embajada, una de las mejores embajadas, según entiendo yo, es la embajada de Nueva York, ¿no? Porque es la capital económica del mundo, donde se mueven capitales. Allá a Alfredo le gustaría estar, ¿cierto? ¿Sí o no, Alfredo? ¿Ah? Bueno, los que manejan platica. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero ahí. Imagínense que el Señor Jesucristo nos está invitando a ser participantes de su reino. Pero algunas personas no se dan cuenta del valor de esa invitación. Aquí Cristo nos está diciendo que el que comprende, considera el mensaje del reino como un gran tesoro y va y lo invierte todo en ese tesoro. Y dice, no, esto no vale, lo vendo, esto no vale, y compra ese campo y compra esa perla de gran precio. Así que él dice, ¿a quién le está hablando el Señor Jesucristo? A los discípulos, especialmente a sus discípulos. Les está dando normas para ellos y normas para ver quiénes realmente, cómo identificar cuando una persona está siendo guiada por Dios. Y ese es para mí, eso es para los líderes. Para los líderes, ¿dónde tiene su corazón esta persona? ¿Lo tiene en las cosas materiales? ¿Lo tiene en el poder de este mundo? ¿Dónde está el corazón de estas personas? ¿Cuál es la motivación de una persona? ¿La motivación es su reino, el reino de Cristo? ¿Cuál es la motivación de una persona? Entonces, Cristo les está enseñando a los discípulos, miren, cuando ustedes vean que alguien pone su corazón de esta manera, de tal forma que considera el reino como su tesoro más grande, traiga a esa persona porque el Padre está obrando con él. Rodéese de esa persona. Dios está obrando con él, con esa persona. Así que nos está dando guías para ver las personas.
y para ver cómo el reino de Dios se extiende en las personas, porque esto es un asunto espiritual y es un principio de darse uno cuenta, de tener discernimiento, quién está reaccionando bien al reino de Dios y quién no. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que Simón el mago no estaba reaccionando bien al reino de Dios? ¿Cómo sabemos? Porque su corazón estaba en el dinero, ¿cierto? Y en a ver cómo podía usar el poder del Espíritu Santo para sanar personas, pero para que le dieran plata. ¿Sí me entienden? Ese era, él estaba buscando poder personal, estaba buscando algo que no era la actitud que habían los apóstoles. Y Pedro y todos ellos se dieron cuenta y le dijeron, tu dinero perezca contigo. Sí, porque no busca las cosas de Dios. Muy bien. Y luego entonces está la última, que es tesoros nuevos y viejos, está en Mateo 13, y esa es la que queremos estudiar y concluir con esa parábola. Dice, Jesús les dijo, ¿a quiénes? A los discípulos, porque les está enseñando principios del reino, de cómo discernir, de cómo vivir el reino y cómo verlo en otras personas. Les dijo, ¿habéis entendido estas cosas? Cuando Cristo hablaba de estas parábolas, al final les dice, ¿ustedes entendieron? ¿Quién va a decir, no, yo no entendí? ¿Cierto? Todo el mundo se las da de sabio y todos dijeron, no, yo sí entendí hartísimo. Bueno, ellos dijeron que sí habían entendido. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Y entonces aquí Cristo les da otro principio que es para los líderes de la iglesia y para todos nosotros, para todos. Dice, les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y uno dice, ¿qué es eso? Yo no entiendo nada, ¿cierto? Y hace una comparación, dice, el reino de los cielos es como, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos. Toda persona que entiende el reino, y ustedes me dicen que entienden, entonces es como un padre de familia que saca cosas de su tesoro, nuevas y viejas. ¿Cómo así? ¿De qué se trata? Bueno, lo que está hablando acá básicamente es de que las personas, hoy nosotros, tenemos que usar estas escrituras que fueron escritas hace ¿cuántos años? Más de 2000 años, digamos, sí, unos 2000 años, y de ahí de para atrás, ¿no? Porque Moisés escribió 1500 años antes de Cristo, y todo esto puede ser viejo. Y algunas personas dicen que esto es viejo, arcaico, que eso no sirve, que es un libro ya pasado de moda, que eso es para los viejitos chuchumecos. ¿Sí? Algunos dicen que eso ya es para esos viejitos, ¿no? Para nosotros los viejitos, ¿no? Y los muchachos dicen, no, pero es que eso es para los viejitos. Pero Cristo dice que la sabiduría de los líderes de Dios, de los hombres de Dios, está en tomar estas cosas que son antiguas y ponerlas en el contexto de un mundo moderno. Y traer el evangelio y explicarlo a la luz del día de hoy. Y ponerlo de tal manera que las personas se den cuenta que este evangelio y lo que está escrito acá no es viejo, es muy actual, es de hoy. Que la palabra de Dios es viva, es eficaz, que no pasa de moda, que los ejemplos pueden ser de caballos y de cosas de hace siglos, pero que los principios espirituales son los mismos hoy. Por eso sacamos de cosas viejas, de por allá cosas viejas, sacamos esos tesoros y entonces las señoras que saben y nosotros también que sabemos de esos anillos, por ejemplo mi mamá tiene unos anillos por allá viejos de esos que eran todos feos, se los dan al señor que trabaja con el oro, les pega una limpiadita, a veces les como que los desbarata y los vuelve a armar. Es el mismo oro, pero le limpió la piedrita, le arregló la esmeraldita y se la puso bonita y se ve
último modelo ese anillo, ¿o no? ¿Cierto? Yo tuve que hacer algo con mi argolla también porque me fui engordando, al menos este dedito se me engordó. Entonces tuve que ir y mandar mi argolla a arreglar, ¿cierto? Ponerla nueva otra vez, bonita, que se vea bien. Muy bien, así que eso se trata, sacar las cosas que sabemos, sacar estas cosas, estas verdades y ponerlas en contexto del día de hoy. Eso es sacar tesoros viejos y ponerlos tesoros nuevos. Darle a la nueva generación, a los que vienen, a los muchachos que están idos porque el mundo los ha engañado con tantas cosas, les ha dicho tantas cosas que ellos a veces no entienden esto, ponerles en el idioma de ellos, en el contexto de ellos, el evangelio de hace 2000 o 3000 o las escrituras, para que ellos digan qué valioso es esto y puedan llegar a ver en el evangelio esos tesoros, esa perla de gran precio, ese tesoro escondido. ¿Cómo les ha parecido? Las parábolas del reino, el Señor Jesucristo, qué sabiduría. Ahora les voy a hacer la misma pregunta. ¿Han entendido lo que hemos estudiado? ¿Han entendido? Es la pregunta que el Señor Jesucristo hizo. ¿Han entendido? Muy bien. Mi deseo es que cada uno de nosotros valoremos el reino al que Cristo nos ha llamado. Nos ha hecho un llamado a su reino. Que nosotros valoremos ese reino, que vivamos los principios de ese reino, que permitamos que su reino lo abarque todo en nuestra vida, que seamos transformados por ese reino y que nosotros traigamos esa misma esperanza para otras personas, con palabras nuevas, ejemplos nuevos, pero el mensaje, el oro es el mismo. Señor, damos gracias a ti por este día. Te doy gracias por mis hermanos, Señor. Te pido, Señor Jesús, que ellos en estas parábolas entiendan la profundidad de tu reino. Te pido, Señor Jesús, que mis hermanos entiendan lo valioso de tu mensaje, la invitación tan maravillosa que tú nos haces a participar de ese reino tuyo, que ellos luchen y nos mantengamos todos en este mundo difícil y complejo, donde todos oyen, pocos entienden, pocos escuchan, pocos tienen frutos, pero que nos mantengamos, Señor, con la esperanza que tú proclamaste hace 2000 años cuando tú dijiste el reino se ha acercado, y que nosotros creamos en tu reino. Te pido, Señor, por todas las personas que hay aquí, que predican, que enseñan, que tú los uses, que ellos saquen de estos tesoros viejos cosas nuevas, enseñanzas para el día de hoy, para que las nuevas generaciones entiendan y crean y lleguen a tus pies y crean y participen en tu reino. Bendícenos, Señor, bendícenos en este caminar. Ayúdanos a mantenernos, porque una de las cosas más difíciles es mantenerse a través de la vida como cristiano, sin decepcionarse, sin dejarse enganchar en amarguras, en rabias, en celos, en vainas que nos alejan de tu reino. Ayuda a mis hermanos, Señor, que no se enreden tampoco en el mundo, en cosas de este mundo, que pongan sus ojos en ti, Señor. Bendícelos, ayúdalos a recordar que son hijos del reino, herederos de tu reino, que tú los has llamado. Bendice a cada uno de mis hermanos acá, Señor Jesús, con tu bendición, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.